El viaje del tren de la vida. En un lejano bosque existía un misterioso tren conocido como el tren de la vida. Era un tren mágico que llevaba a todos los animales en un viaje que duraba toda su vida. Cada animal subía a bordo al nacer, encontrando su asiento en uno de los vagones. Al principio del viaje, todos los animales conocían a sus padres, que eran como sus guías en este recorrido. Pero con el tiempo, algo triste sucedía. En ciertas estaciones del viaje, los padres se veían obligados a bajar del tren, dejando a sus hijos huérfanos de su cariño y compañía irreemplazable. A pesar que esto causaba profundas tristezas, el viaje continuaba, y de hecho parecía que, al hacerlo, se aumentaba la velocidad del recorrido. Sin embargo, algo maravilloso también ocurría. En cada estación, nuevos pasajeros subían al tren. Había hermanos, amigos y amores que se sumaban al viaje. Algunos veían el viaje como un simple paseo, mientras que otros encontraban tristeza en él. Pero siempre había aquellos pasajeros que estaban dispuestos a ayudar a quienes lo necesitaban, formando una red de apoyo en el tren. A medida que avanzaba el viaje, algunos pasajeros bajaban del tren y dejaban una añoranza permanente en los corazones de los demás. Otros pasaban tan desapercibidos que ni siquiera se daban cuenta de que habían desocupado su asiento. Pero lo curioso era que algunos pasajeros, especialmente los más queridos, se acomodaban en vagones distintos, obligando a los demás a hacer el trayecto separados de ellos. A pesar de esta separación, los pasajeros tenían la libertad de recorrer con dificultad los vagones y llegar hasta aquellos a quienes extrañaban. Sin embargo, lamentablemente, a menudo encontraban que otros habían ocupado los asientos y ya no podían sentarse a su lado. Eran aquellos que habían desaprovechado el tiempo junto a su familia. El viaje continuaba, lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas. Pero nunca, jamás había regresos. Entonces, los animales comprendieron la importancia de hacer este viaje de la mejor manera posible. Trataban de relacionarse bien con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tenían para ofrecer. El gran misterio era que nunca sabían en qué estación bajarían ni dónde lo harían sus compañeros de viaje. Pero a pesar de las despedidas y la incertidumbre, cada animal se aferraba a la esperanza de que, al llegar a la estación principal, tendría la emoción de ver a sus seres queridos llegar con un equipaje que no tenían cuando embarcaron. Lo que hacía feliz a cada animal era pensar que cada uno contribuyó a que ese equipaje creciera y se hiciera valioso. Así, aprendieron a hacer que su estadía en el tren de la vida fuera tranquila y que valiera la pena. Cuando llegaba el momento de desembarcar, sus asientos vacíos dejaban una añoranza en lindos recuerdos a los que seguían su viaje. Y así, el tren de la vida continuaba su viaje eterno, lleno de historias entrelazadas y equipajes que crecían y se llenaban de amor y amistad en cada estación donde paraban. Por ello, los animales siempre insistían en que todos tuvieran sus maletas listas, que estuvieran preparados, porque nadie sabía en cuál estación se bajaría, y sobre todo nadie sabía si se podrían despedir de los demás pasajeros. De hecho, esa maleta debería ser liviana. Siempre encomendaban la labor de desocupar las maletas. Cosas pesadas como el rencor y la ira eran expulsadas por las ventanas. Descubrieron que cuando se hacía esto, el tren podía tomar pequeñas paradas para descansar, pero si por el contrario se tenía sobrepeso, tenía que aumentar la velocidad para cumplir sus horarios. En la medida que pasaba el tiempo, algunos entendieron la importancia de sentarse junto a quienes llenaban su vida de alegría y notaron que mientras menos cosas materiales atesoraran, podían tener más tiempo libre para jugar por los vagones y entre más confiaban en el capitán del tren, sus vidas eran más tranquilas y divertidas. Ahora dime, ¿cómo estás viviendo tu vida en el tren? ¿Eres feliz en él? De los pasajeros que se han bajado del tren, ¿a quién extrañas más? ¿Has tomado el tiempo de sentarte al lado de los seres que amas? ¿Eres consciente que algún día te bajarás de él? Y piensa, ¿qué tan pesada es tu maleta? Recuerda dejarme un comentario con la frase: quiero aprender, crecer y cambiar.